Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición, un día más en la presencia del Señor con la bendición de su palabra para levantarnos, bendecirnos, prosperarnos e iluminar nuestro camino. En esta mañana quiero compartirle algo que le he titulado ¿Para qué quiero el conocimiento? Miren, una de las cosas que el ser humano más desea es tener conocimiento. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Una de las empresas o negocios más lucrativos es la educación. Estamos continuamente abriendo universidades, ahora por internet se abren todo tipo de cursos, porque las personas tienen necesidad de aprender, de conocer, de entender, algunos pues con objetivos de alcanzar dinero, de conseguir una profesión, de mejorar su estatus en la vida. De manera que el conocimiento es algo que es deseado, por eso es lucrativo aprender, enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta de este día es ¿para qué quiero el conocimiento? Y quiero hablarle de un rey, uno de los reyes más importantes de Israel, que fue Salomón, el hijo de David. Este rey tuvo un gobierno, un reinado maravilloso. Primero tenía poder sobre todo Israel, las 12 tribus de Israel. David unificó el reino y logró establecerlo. Pero quien más disfrutó de todo este poder fue su hijo Salomón. Además, David, que fue el segundo rey de Israel, fue un rey que tuvo muchos años de guerra, luchando, peleando, desde joven. Cuando comenzó todo, empezó luchando contra Goliat y después tuvo con diferentes pueblos, tuvo guerra hasta que logró la paz. Pero una vez más, quien disfrutó la paz en el reino fue su hijo Salomón. David alcanzó a tener muchos recursos económicos, dejó todo el dinero establecido para construir el templo porque Dios no le permitió construir el templo. Pero además de todo eso, el rey Salomón, su hijo, no solamente heredó los recursos de David, sino que aumentó más sus recursos, recordándole que como no había gastos de guerra, pues aumentaban los recursos y él tenía, dice la Biblia, que una parte de lo que entraba anualmente, una sola parte, porque sin incluir otras cosas que entraban a su reino, se calcula que eran unos 20 millones de dólares anuales, calculándolo en aquel momento. Imagínense la cantidad de recursos económicos. Al tener paz, tener poder, tener recursos, pues por supuesto tenía el tiempo. Y logró el objetivo. Eclesiastés 1:16 dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. O sea que él mismo reconoció que se había engrandecido, que había crecido en sabiduría y que era uno de los reyes más sabios, que no había habido otro rey como él, y que tenía ciencia y sabiduría. Recordando que reyes de otros lugares venían a escuchar a Salomón por la sabiduría que Salomón tenía. El verso 17 dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí aún esto, era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Parece
que hay una como que no concuerda. Por un lado, se nos habla mucho de aprender, de conocer, de entender la Biblia, de alcanzar sabiduría, de alcanzar conocimiento. Y ahora el rey Salomón, un hombre tan sabio que alcanzó sabiduría y conocimiento, ahora nos dice que esto es molestia y que esto es dolor. Esto parece controversial o parece que no concuerda. Pero aquí viene la pregunta: ¿para qué quieres el conocimiento? Salomón dice ahí una clave, y es que él quería, se engrandeció aquí que yo me he engrandecido. O sea que parte de lo que alimentaba ese aprendizaje, ese conocimiento, era el orgullo, era el ego, era el deseo de ser más que los demás. Y ahí es donde viene la aflicción de espíritu, porque es muy importante el objetivo. No es solamente el objetivo de aprender, sino el por qué quiero aprender. ¿Cuál es la motivación para alcanzar conocimiento y sabiduría? Entonces, por lo que deja ver en la escritura, él mismo reconoce que parte de lo que lo motivaba a alcanzar sabiduría y conocimiento era el orgullo, la vanagloria, la prepotencia y el querer saber más que los demás. Otra cosa que nos puede empujar a alcanzar conocimiento y sabiduría es tener más dinero. Pero quiero decirle que ahí todo esto, hay aflicción en el espíritu, aflicción, como dice Eclesiastés. Qué bueno es que nuestra motivación de aprender sea servir a los demás, sea cumplir con el propósito de Dios. Y aquí quiero entrar un poquito más en lo que son las escrituras. Como maestro del Instituto Bíblico y todos estos años aprendiendo y enseñando la palabra, y que siento que apenas estoy comenzando a aprender, me he dado cuenta que algunos de los estudiantes que entran en el Instituto Bíblico tienen diferentes objetivos, algunos correctos, otros incorrectos. Al final, posiblemente podemos empezar algo motivado con una motivación incorrecta, y en el camino corregirse y Dios usarnos o usar ese proceso para prepararnos y enseñarnos. Tristemente, hay personas que entran con un propósito correcto y terminan con un desarrollo incorrecto. Entonces, muchos dicen, voy a entrar al instituto, tal vez no lo dicen con sus palabras, pero lo piensan, y dicen, yo quiero saber más que los demás, yo quiero saber más que mi pastor, yo quiero saber más que todos, yo quiero que la gente se dé cuenta de todo lo que yo sé. Y el conocimiento, cuando está motivado a la vanagloria, al egoísmo, a la prepotencia, a sentirse superior a los demás, lo único que va a traer es aflicción de espíritu, vacío en el corazón. El propósito de aprender las escrituras, la palabra de Dios, recibir sabiduría de Dios, es principalmente para servir a los demás. Una de las cosas que me pasa a mí continuamente es que todo lo que voy aprendiendo nuevo, inmediatamente lo pongo a disposición o se lo entrego a mi congregación, a mi iglesia, porque el objetivo mío en el conocimiento, en aprender de la palabra, es revelarla a mi congregación, es enseñársela a mi iglesia para que su vida sea transformada y sea cambiada. Creo que lo que más me motiva es esto, es poder no saber más que ellos. Eso no es el objetivo. El objetivo es que precisamente ellos iniciarlos en el conocimiento para que aprendan, entiendan, comprendan cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, puedan conocer mejor a Dios, puedan servir mejor al Señor,
y tengan la menos ignorancia posible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. O sea que el conocimiento sí es importante, pero debe estar basado en el servir a Dios, en el servir a los demás y en cumplir el propósito de Dios. De manera que en esta mañana yo quiero que reflexiones acerca de cuál es el objetivo de alcanzar conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que por qué quieres aprender del Señor? Recuerda esto. Por todos estos años, yo continúo enseñando precisamente con este otro objetivo. Yo he entendido que el que enseña aprende doble, primero. Pero segundo, mi objetivo de tener que prepararme para enseñar es que puedo ser más efectivo. Mientras yo recibo, ¿verdad? Aprendo, conozco y se lo entrego a todos ustedes, pues Dios me da más. Muchas personas quieren alcanzar conocimiento, revelación de Dios, entendimiento de la palabra para sí mismos. O sea, no lo comparten, no se lo dan a otros. Entonces eso cierra el cielo, porque el cielo se abre cuando tú recibes y das. Por eso dice la Biblia que lo que recibimos de gracia, debemos darlo de gracia. Cuando no das, inmediatamente está cerrando la puerta del cielo. Yo te invito a que aprendas con estos dos parámetros. Primero, servir a Dios y servir a las personas, cumplir el propósito de Dios. Y segundo, pues que ese conocimiento no sea para sentirte superior, sino al contrario, para entender que eres una herramienta, un instrumento efectivo en las manos de Dios y para que seas prosperado en todo y al mismo tiempo en lo que tú prosperas, ayudes a prosperar a los que están a tu alrededor. Esta es la palabra que quería compartirte en esta mañana y recordándote una vez más, ¿para qué quiero el conocimiento? Feliz día. Dios les bendiga.